Muy buenos días, estimados amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan. Este lunes 16 de marzo del 2026, con 23 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bueno, hay un refrán que dice, papichón mucho voló, pero no necesariamente, porque realmente el equipo dominicano clasificó, llegó hasta donde pudo y perdimos ayer. Desafortunadamente, acongojados todos, como se pudiera decir, pero los que hemos hecho deporte en competencia sabemos que se pierde y se gana. Hay que ir con la suficiente certeza de que en cualquiera de los dos lados está tu posición, en el de los ganadores como el de los perdedores. Y no hay enemigo pequeño, y mucho menos cuando realmente el enemigo es grande, que eran los Estados Unidos, que casi son descalificados habiendo perdido de Italia, que uno diría, pero en Italia no juegan béisbol. Bueno, pero en Italia son italianos americanos, igual que muchos de los de aquí. Y así sucede. Ahora vamos a ver cómo le va a los venezolanos que perdieron de nosotros, que juegan esta noche con Italia. Y el que gane de ellos va a la final del clásico ese. Bello evento ese, de todas maneras. La euforia, el patriotismo, la unidad del pueblo dominicano, el orgullo que esos muchachos, todos peloteros, estrellas rutilantes de las grandes ligas, millonarios, fajadores, astros, andaban, todo el mundo los tiene en un alto pedestal, y al Pujols, que hizo un gran trabajo, y a veces hay una frase que no sé quién fue la dijo, que decía que la suerte estaba con los vencedores. A veces también que la suerte es una categoría histórica. Hubo situaciones en ese juego que quedó 2-1. Fue ahí. Y dejamos nosotros muchísima gente en base y se pudieron haber, a veces con menos de ahí. Venezuela le ligó, como dicen en béisbol, ligó carrera contra Italia. ¿Contra quién fue? Contra Japón. Hubo uno ahí que fue dando base por bola y de vol. Ligó, ganó y ahí ganó. Es así, ese es el béisbol. No pasa en basquetbol, por eso yo siempre hago esa salvedad. En fútbol puede pasar un palo loco, una patada loca, metió un gol y se acabó. Siempre un equipo superior, ¿verdad?, se impone al otro, pero en basquetbol hay que meter tantos puntos que tiene que ser que el equipo débil ese día amanezca aloqueteado, vamos a decirlo de alguna manera, y gane. Pero el béisbol es así. Y fue un juegazo, un juego de esos de finales de grandes ligas. 2-1. Perdimos, pero perdimos. No creo que hemos perdido, el pueblo se siente, ayer estaban las celebraciones por doquiera, los sitios repletos, la gente viendo el juego, la gente. Pero es así, el que hace deporte sabe que gana o pierde. Yo que jugaba en competencia, eso hay que tenerlo claro. Pero el fanático es fanático. Felicitar al equipo norteamericano que le ganó realmente a un trabuco de equipo que era el nuestro, que había bateado por un tubo, pero el béisbol, siempre se ha dicho, los que saben de eso, yo no sigo mucho, pero el béisbol, los pitchers, cuando Pedro Martínez pichaba, no importaba quién estuviera del otro lado, los bateadores podían ser gigantes, monstruos, caballos, estrellas, no importa. Entonces los pitchers, y ayer pichó un pitcher que tiene bastante controlado a los bateadores dominicanos en las grandes ligas. Bueno, felicidades al equipo estadounidense y muchísimas gracias al equipo dominicano, a todos ellos, por habernos hecho sentir alegres durante todo ese tiempo y emocionados. Estaba medio país ahí en Miami, para decirlo de alguna manera, mirando esos juegos. Desafortunadamente no fuimos campeones, no pudimos pasar de esta ronda, pero se hizo un gran trabajo, un gran esfuerzo. Felicidades también a todos ellos. ¿Qué tenemos, señores? La guerra no para, ni sabemos cuándo irá a parar. Israel dice que cuando ellos acaben de sus estrategias que tienen, y por eso hay aliados
que dicen, bueno, que ahí hay dos personas y uno no sabe cuál de los dos es. Que cuando uno diga que va a acabar, que es el aliado de nosotros, Estados Unidos, dicen europeos, Israel es incontrolable, anda por su lado, ¿cómo nos vas a involucrar en esa guerra? Y le están respondiendo a Donald Trump, que ahora exige, demanda, amenaza a los aliados occidentales de la OTAN, de Europa, con que tienen que mandar vehículos, naves, fragatas, destroyers, naves militares para acompañarlos a ellos en la custodia de la escolta de las naves que vayan a pasar por el estrecho de Hormuz. Hasta amenazando la OTAN. El futuro de la OTAN está en peligro si no me vienen. ¿Usted le consultó a ellos antes de iniciar esa guerra? No. Usted los otros días decía que no necesitaba de nadie, que usted no necesitaba de Canadá, que usted no necesitaba de Brasil, que usted no necesitaba de la India, que no necesitaba con Inglaterra, con España. Esas son las cosas, que no hay enemigos pequeños. Y ahora hay un lío armado, y yo le decía el viernes y el jueves y el viernes y todos estos días, porque desde el principio lo dijimos muy claro. Hay una frase famosa de Kissinger, creo que es, a ver si me recuerdo, yo no soy muy bueno en eso de memoria, que en este caso el pequeño solo con sobrevivir era victorioso y el grande, aún ganando, salía perdiendo en unas circunstancias como esa. Es algo como así el concepto. Y es lo que había venido pasando. Desde un inicio yo le dije, es que cualquier otro presidente de los Estados Unidos hubiera hecho lo mismo que está haciendo Trump. No, que tiene agallas, que está atacando. Él se envalentonó con Venezuela, le salió muy bien de Venezuela con la gente interna que tenía, que estaban seguramente ya comprados y manejados. Y perfecto, y se dio a más, como dicen en pelota luego, se dio muy bien. Pensó, dijo, no, eso es 4 o 5 semanas, nosotros ahí resolvemos. Usted va a poder arrasar, destruir todo, pero destruir todo no significa que ellos no tengan capacidad de reacción para bloquear ese paso, esa yugular, esa arteria del comercio mundial que se llama el Estrecho de Hormuz. Que, como yo decía, y es que el que le da seguimiento a este programa podrá ver la coherencia como yo, eso lo sabían hasta los chinos de Bonao que iba a pasar, eso lo vienen estudiando la CIA, el Ministerio de Defensa, el Pentágono y todo, y tienen, se llaman War Games, juegos de guerra, escenarios específicos, estudiados de hace más de 30, 40 años. ¿Por qué otros gobiernos, presidentes no lo habían hecho? Teniendo personas lúcidas, brillantes en las posiciones que hoy están, por ejemplo, Pete Hegseth, lo que fuera un comentarista de Fox, sin que eso sea algo pecaminoso. Pero es como tú ir a la SET y buscar uno de esos que habla ahí y ponerlo, vamos, ministro de Economía, ministro de Defensa. Bueno, entonces todo el mundo sabía que eso iba a pasar, por eso no lo hacían lo que se ha venido haciendo. Israel tiene su problema y ha sido el ganador neto, y el otro es Putin por el otro lado, que está metiéndose 150 millones de dólares diarios adicionales, que los otros días tenía su cofre en el suelo vacío, con problemas económicos, y ahora va a haber un repunte de sus ingresos enorme, como cuando la guerra en el 22. ¿Debido a quién? A esta decisión de Donald Trump, que no la consultó con los aliados, la hizo, no sé, dicen mucho que hasta fue Netanyahu que lo metió en eso, y no se sabe. Entonces ahora anda exigiendo, demandando, amenazando a los aliados de la OTAN que tienen que mandar efectivos, naves, buques, a exponerse a una guerra que no es de ellos, que se lo han dicho. Obviamente, Trump tiene un punto. Ustedes son los más afectados en términos del combustible que pasa por ahí, el gas natural que va de Qatar, que va hacia Europa, y a Japón, y a Corea, y el petróleo que también que va por ahí.
pero eso es verlo de una manera muy circunscrita a la geografía puntual, a lo de ahí, porque es que el combustible y los commodities que se comercializan y que son afectados por ese paso, por donde pasa, por ejemplo, un 30% de los fertilizantes nitrogenados, un 30% del ácido sulfúrico que se consume en el mundo, y el ácido sulfúrico se usa para la producción de cobre, para la producción de níquel, y el níquel y el cobre están en cualquier equipo eléctrico que usted ve por ahí, redes, donde quiera. Entonces está todo en los microchips, los semiconductores, todo eso, todos son insumos para la producción de ellos. Y los fertilizantes no hay ni a qué hablar, cómo eso va a impactar las siembras que ya debieron haberse hecho. Entonces todo eso tiene, no es solamente, ok, es verdad que se van a afectar, ustedes son, pero no es verdad, estamos todos afectados. Estados Unidos ya con una gasolina 3.60, casi 3.70. Él le da donde a él le duele, pero eso se sabía. Como yo decía, eso lo sabían hasta los chinos de Bonao, que iba a pasar así. Un niño de 10 años sabía lo que iba a pasar si tú bombas y bombas y bombas. Y no tiene ciencia. Unos aviones que ya desde el año pasado le habían destruido casi todos los esquemas de aviación de defensa antiaérea y radares. Y tú vas a poderlo bombardear impunemente, pero las consecuencias de eso, uno era el vacío de poder que podía generarse, como pasó en Irak, y después prohijó a los ISIS, a los del califato, a los locos esos, que duramos años para poderlos enfrentar y eliminarlos. ¿Se recuerdan? Y los grupos terroristas, además, todos los que fueron proliferando en la zona. Entonces, esa era una de las consecuencias, la política. Y la otra, la económica. Eso lo sabían hasta los chinos de Bonao, que esto venía. Eso no tiene ciencia, eso no tenía ningún tipo de secreto. Eso está estudiado hacía 30 años. Y la dificultad que da, por más buques que mande, porque él le está pidiendo ahora que muestra además, aunque está la queja de ellos y dice que están siendo injustos con ellos, la improvisación de lo que se ha venido haciendo. Es sobre la marcha que se han venido inventando cosas. Pues si tú vas a hacer una cosa como esa, lo primero que tienes que convocar tu congreso para no tener esa discusión de que si es legal, que si es ilegal, tenerlo a todos de un lado, explicarle, motivarlos, justificar la acción. No pedirle permiso, pero sí justificarle, más que tú tienes el control de ambas cámaras, a los aliados. No me tenga los buques a que 50.000 kilómetros por allá, témelo ahí cerca por si él lo necesito. La evacuación del personal de lo occidental que estaba por ahí, todo ha sido sobre la marcha, inventando, con un discurso, con una justificación hoy, otra mañana, al mediodía vienen con otra cosa, uno dice una, y Marco Rubio no ha vuelto ni a hablar. Que fue que dijo, no, lo atacamos primero, porque si Israel atacaba, entonces sabíamos que no iban a atacar nosotros. Después dice Trump que no, que fue él que mandó, porque él tiene que estar siempre adelante, aunque sea mentira. Porque su asunto del ego lo afecta. Resulta que, por ejemplo, Zelensky, Ucrania le había ofrecido drones baratos de interceptores en el 25. Dijeron que no, ¿qué vamos a necesitar nosotros de Ucrania? Y Ucrania dando clases, ahí andan 10 países, 11 países, solicitando la ayuda de Ucrania, de los drones interceptores que se graduaron y en el campo de batalla han desarrollado unas tecnologías, además que son durísimos en eso. Entonces, todas esas cosas están en el tapete y uno no sabe cuándo esto va a acabar porque Irán dice que ellos van a seguir hasta allá, Trump dice le hemos acabado, amenazando ahora porque el asunto económico le está dando aquí. Entonces, todos esos temas a nosotros también. Vamos a ver ahora, en unos instantes, el impacto tanto local, pero seguiremos analizando el tema de lo de la guerra con esos comentarios amplios que les he hecho, porque ese es algo que va a seguir gravitando y es bueno estar informados y adecuadamente informados. Decíamos los otros días que cuando habló el ministro Joel Santos, mi amigo Joel, que decía que no iba a ser en el corto plazo, yo le decía, no, pues claro, porque el combustible, el subsidio a los combustibles, el subsidio eléctrico, eso va a impactar inmediatamente, aunque haya contratos.
Ayer hubo una reunión, ayer, el fin de semana, entre las autoridades del sector eléctrico, con el ministro de Energía, el superintendente, básicamente, y todas las empresas que consumen combustible, generadoras, y se hizo una evaluación de disponibilidad, etcétera, lo cual es correcto y está muy bien hecho. Y decía que además lo que nosotros pedíamos de acá al gobierno, que tuviera previsiones, que tomara medidas, que las informara, que las socializara, porque la situación no se sabe dónde vaya a parar. No tenemos previsión del tiempo, hay tantas incongruencias, tantas incoherencias y objetivos contrapuestos. Y cuando le preguntan a Trump que cuándo esto va a acabar, dice cuando él lo siente en sus huesos, o sea, cuando él le salga del forro, más o menos es la traducción que yo le pudiera dar a eso. ¿Cómo así? Cuando tú vas a una actividad como esa, una guerra, un asunto, tú llevas unos objetivos claramente definidos. Primero era que si era el cambio de régimen, fracasaron, no hay cambio de régimen, que si al tipo lo mataron, que si el tipo está herido, eso no le importa a nadie, él podrá estar inválido, turuleco, desfigurado, al final del día mantiene el control de su gente, porque ahí los iraníes, así como todo el mundo sabía lo que iba a pasar en el estrecho de Hormuz, si se atacaba a Irán, y ahorita vamos a ver adicionales cosas que van a pasar y están pasando y amenazas que hay que complicarían aún más la situación, todo el mundo sabía que Irán tenía años tomando acciones en previsión de que sucediera esto que venía. Así como los Estados Unidos también tenían sus planes de guerra diseñados para qué hacer en el estrecho de Hormuz, ¿por qué no tomar esa decisión? O sea, ahora hay tantos intereses contrapuestos que los de Estados Unidos no necesariamente estén alineados a los objetivos de Israel, nunca lo estuvieron, nunca las amenazas de Israel fueron de la magnitud que las amenazas a los Estados Unidos no había ninguna. A tu aliado especial, claro que sí, totalmente, definitivamente, pero de ahí a provocar eso, habiendo mecanismos de diplomacia, que yo lo dije desde el primer día, la diplomacia, cuando yo tengo todo el poder, yo te digo, ya tú no tienes defensa antiaérea, ya tú no tienes, tú nada más te quedan los misiles, te los voy a destruir todos, te voy a obliterar, como dijo Trump. Entonces te hago sentar a negociar antes que te pase eso. Pero después que yo tomo el hecho y tomo actos de acciones, ya no tengo un mecanismo de negociación. Pues ya rompí la taza. Y cuando se rompe la taza, ¿qué es lo que dice un refrán de nosotros? Se rompió la taza, todo el mundo para su casa. El rebú armado. Ya, entonces te perdió esa oportunidad. Cuando estaba negociando y 2 días antes, el 26 de febrero, el 28 fueron los bombardeos y el 26 acababan de sentarse en Ginebra y el embajador de Omán le había señalado que los iraníes habían dicho que estaban dispuestos a no tener más uranio enriquecido. O sea, iban hasta entregar los 400 kilogramos que tenían, posiblemente, y es negociar. Ahora tenemos un lío armado y no es de ropa. Y Trump amenazando a los aliados, forzándolo, exigiéndole, y ahorita vamos a ver cómo están reaccionando cada uno. O sea, ante una situación como esa, yo decía, el gobierno tenía que ser proactivo, nuestro gobierno, y a pesar de las declaraciones que había dado Joel y Yayo, que están en industria, yo decía, tienen que presentarse, y el CONEP, lo mismo que nosotros decíamos, las acciones que se van a tomar, tienen que haberse planificado, tomar con antelación, saber cómo vamos a actuar, porque de que nos va a impactar, de que nos va a afectar, eso no hay ninguna duda, ya hemos pasado por eso. Siendo yo superintendente, tuve que lidiar con $148 el barril de petróleo en julio del 2008. Y estamos ahora mismo, ha llegado a 103, 105, llegó a 119 en un momento, cayó cuando dijo el secretario de Energía que habían escoltado un buque. Peor aún, porque entonces eso es lo que genera que falta de credibilidad. Por eso les digo, tantas incoherencias desde por allá y los objetivos contrapuestos nos obligan a nosotros a tener que ser más proactivos en cuanto a las medidas. Y lo pedí el CONE, lo pedí a la Asociación de Industria, al gobierno que presente, que nosotros saber en qué pie estamos parados y vamos a coordinar. Bueno, el gobierno y el sector privado coordinarán acciones frente al alza de petróleo, nos informa la prensa, van a tener una reunión
Yo creo que la tuvieron ayer domingo. Lo informaron se informó el viernes. El encuentro busca establecer una mesa de trabajo y coordinar acciones que garanticen el abastecimiento de alimentos y materias primas para la producción. ¿Usted ve? Porque eso viene. Ahí va a haber dificultades en todos esos insumos. Tener insumos en almacenamiento que permitan tener una previsión o una provisión de manera que eviten escasez. Porque hay muchos barcos que han quedado atrapados, hay miles de barcos atrapados, tanto en un lado como en el otro, que no pueden pasar para allá. En el estrecho de Hormuz pasan mensualmente unos 3.000 buques. 3.000, eso equivale a 100 barcos por día, diario, para arriba y para abajo, ¿verdad? 100 barcos. De esos 100 barcos, el 60 son por lo menos petroleros, de cualquier tipo, de crudo, de derivados son gasolina, diésel, gasoil, etcétera, queroseno, jet fuel, gas natural, los metaneros, GLP, lo que sea. O sea, 60 por lo menos, el 60% de los buques son de petroleros, pero por ahí pasa, como le dije ahorita, el 30% del azufre, del ácido sulfúrico que se produce en esas plantas de gas natural y del 30% de los fertilizantes nitrogenados que se usan para la siembra. Entonces, lo dicen aquí, eso va a tener, la Asociación de Industria va a tener un impacto directo en la fabricación de alimentos y fertilizantes. Y el país podría estar sin petróleo, pero sin comida no podemos estar. Claro que el país no puede estar sin petróleo, pero él lo dice de una manera, eso es Julio Brache, lo dice de una manera, digamos, no como que medio metafórica. No es verdad que el país puede estar sin petróleo, pero nosotros no tenemos problemas de desabastecimiento. Nuestros problemas reales son de costos. Yo, en aquella ocasión, siendo superintendente y participando en una reunión del Consejo de Gobierno, decía, y trataba y siempre iba mucho a los medios y hablaba, y vendía la imagen, digo, usted lo puede pagar, tú, una persona con recursos, pero el país no. O sea, puede pagar la gasolina a ese precio, pero el país no lo soporta, la balanza de pagos, el déficit, la tasa de cambio, la cantidad de recursos que recaudamos. Se nos van ahí, entonces nos va a faltar para otras cosas. Entonces, esas son cosas que los gobiernos tienen que estar ser precavidos y tomar decisiones a tiempo, porque es lo que le digo, no sabemos, ya les expliqué básicamente, ¿verdad? Ácido sulfúrico, comercio, cualquier tipo de mercadería que pasan por ahí. O sea, va a haber una cantidad y el impacto que tiene, por ejemplo, para el níquel, para el cobre, equipos electrónicos, equipos eléctricos, los chips. En la agricultura, por ejemplo, yo soy de San Juan. En San Juan se produce habichuela y arroz y todo eso, ¿verdad? La habichuela, yo no sé mucho de agricultura, pero la habichuela se siembra en la época que no llueve, porque el agua la daña. La época que no llueve, antes llovía en mayo, ahora llueve en noviembre, llueve el año entero, uno no sabe ni cuándo es. Pero bueno, vamos a decir que en invierno no llueve. Entonces se siembra como que en esa época. Los fertilizantes, ahora en esta época es que se siembra en esta zona del hemisferio norte, es que se siembra cereales, ahora que viene la primavera. Porque en el invierno está todo lleno de hielo, de nieve. En esta zona, entonces, nosotros sembramos ahora la papa, la soya, las cosas y muchas cosas. Ahí no vamos a tener la urea, no vamos a tener los fertilizantes para producir y va a haber una escasez enorme. Fíjense ustedes cómo no es solamente el petróleo. Uno lo dice por el petróleo y el gas natural, que así ha parado 40%, y como uno lo ve todos los días, pero es un impacto generalizado en todo y sus repercusiones inflacionarias a toda la economía. Por eso Trump está presionando a esos aliados. Que de hecho, ahora vamos a ver los detalles, no es verdad que esté cerrado el estrecho de Hormuz, está cerrado entre comillas.
o ahora mismo veía yo Reuters, creo que era, o Bloomberg, estaban pasando 3 tanqueros, no metaneros, pero de GLP, de gas licuado de petróleo, para la India. Recuérdense que en estos días prohibió a su refinería utilizar en su refinería que todo tenía que ir a la producción de GLP, no producir otros derivados, otras cosas que en otras circunstancias normal se distribuye en función de la rentabilidad que tienen esos subproductos. Estaban pasando, para China han estado pasando los buques cargados de Kerry Island que le estuvieron atacando y eso va a ser un problema grande. Ahí es donde se produce, es donde se embarca el 90% prácticamente del petróleo iraní. Y Trump atacó en estos días, el viernes, y amenazó que iba a seguir atacando si cerraban el estrecho de Hormuz. Ellos dijeron, si nos atacan ahí, las infraestructuras energéticas, refinerías, almacenamiento, etcétera, etcétera, vamos a atacar todos los intereses norteamericanos en la zona. Bancos, ya le atacaron bancos en Dubái, que es el centro del mundo prácticamente comercial, y refinerías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el problema va a complicarse. El ministro de Energía de Estados Unidos, bloqueo del estrecho de Hormuz es malestar pasajero. Pero qué malestar y qué pasajero. Terminará en la próxima semana y eso no se sabe porque Israel dice una cosa, Trump plantea 4, 5, 6 semanas, eso no se sabe nada, no es verdad. Dice que era mejor hacerlo ahora, lo que están haciendo, que enfrentar a Irán en un futuro con armas nucleares. Ese es el argumento que ya no encuentran de otra cosa que decir y eso es lo único que tienen que decir. Para que Oriente Medio no sea tomado como rehén por Estado canalla como Israel. Pero Israel, como Irán y Israel tienen 50 años peleando y Estados Unidos desde la época de Carter y no ha pasado de ahí. Pero obviamente ahí se habla de que todo ese uranio enriquecido a 60%, entonces, pero negocia diplomáticamente, eso es lo que ya lo voy a repetir de nuevo. Ahí es lo que muchas personas han dicho que se ha metido la pata y de manera honda. Entonces, ¿qué ha pasado allá? Vamos a ver. La guerra, el mercado mundial de la defensa, en los países, ya les decía, el Reino Aramco, de Arabia Saudita, la más grande compañía petrolera, solicitándole drones a los rusos, a los ucranianos, de los drones interceptores que ellos tienen para los Shahed, todos los países del Golfo. En Europa ni se diga, ya Ucrania está produciendo en Alemania, en Inglaterra, con los países con Dinamarca, en joint venture y eso. Hasta Estados Unidos, que a pesar de todas las boberías que dice Trump, el Ministerio de Defensa ha apelado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo usar un misil, un Patriot, un misil cualquiera de esos de 200,000, 400,000, $1 millón, $4 millones para destruir un dron de $40,000. La diferencia es así, y si yo te mando 100 drones, tú me vas a tirar entonces los 10 misiles que tienes y te vas a quedar sin misiles. Y no se compara una cosa con otra. Por eso, esta tecnología que han desarrollado los ucranianos es fenomenal y la están adquiriendo ahora todos los países del Golfo. Israel también, que tiene unos sistemas de diferentes capas de protección, pero han visto la viabilidad técnica, económica y financiera y tecnológica de este desarrollo ucraniano. El único que parece que, como le dijo Zelensky, parece que él por su edad me ve como un hijo, pero ni siquiera su hijo favorito, porque es lo que ama a Putin. Estaba hablando de Trump. Entonces, un negocio que el año pasado manejó 102 mil millones de dólares, se ha posicionado Ucrania como uno de los países importantes en guerra y un país, digamos que pequeño en términos relativos, se ha colocado ahora como uno de los grandes pilares de apoyo que hasta los iraníes los han amenazado, que ustedes se han convertido en un objetivo de guerra y cuando ustedes le dieron los ajetes a Rusia para que atacaran a Ucrania, Ucrania nada más que se ríe de esa bobería, como si le tuvieran miedo. Si le han demostrado que le han matado a todos los rusos. Entonces, ahí está. La guerra ya veíamos cómo iba para los Estados Unidos, 17 mil millones de dólares, había un trabajo en estos días. Ya el asesor económico Kevin Hassett reconoció que realmente en 2 semanas ya iban más de 10.500 millones, mal contados. O sea, en todo sentido, esto va complicándose. El Pentágono critica a la prensa porque da a conocer las informaciones y está restringiendo, pero
todo esto no hay manera de cubrirlo. Entonces, cuando tú ves, denuncia a Irán los ataques que ha habido a las instalaciones petroleras, le dice, nosotros si nos atacan vamos a desbaratar todas las instalaciones que encontremos en la zona de intereses americanos. Dice Irán, esta guerra terminará cuando tengamos la certeza de que no se repetirán y que se pagarán las reparaciones. Usted puede estar seguro que Trump no va a entrar en eso. Trump no va a entrar en eso. Entonces, por eso yo digo, le piden, habló con Starmer, Starmer de Inglaterra lo que dice que piden una desescalada. Nosotros queremos que haya un cese al fuego. Corea dice que va a examinar bien, pero no se compromete. Japón, lo mismo. China, pero si mis barcos están pasando, ¿por qué me voy a meter yo en ese lío? Pero Trump está amenazando a los países de la OTAN de que la OTAN, el futuro de la OTAN depende de que lo ayuden a él en esa guerra que él no consultó, que él no los invitó. Entonces, Japón considera difícil enviar buques militares a la zona. Es algo que debe ser considerado con gran precaución. Me voy a meter en un lío que no es mi lío, que no lo busqué yo, para que me exploten un barco, para que me maten 10 o 12 marines o 100. ¿Por qué? Nadie está en eso. Ahora Trump dice que otros países deben ocuparse de la seguridad del estrecho de Hormuz. Tú armas el lío y ahora quieres que los otros vayan a sacarte las castañas del fuego. Es así. Argumentos puede haber cualquier tipo, de cualquier índole, de cualquier magnitud. Otros países deben ocuparse de garantizar la seguridad del estrecho. Estados Unidos ha vencido y aniquilado por completo a Irán, tanto militar como económicamente. 100%. Si los has vencido, ¿por qué tienes miedo del estrecho de Hormuz si ellos están vencidos? Deben encargarse de ese paso y nosotros ayudaremos. Eso es lo que él dice. Ajá. Manda tú tu destroyer para allá, tu portaaviones. Entonces, esto siempre debió ser un esfuerzo de equipo y ahora lo será, dice Trump. Ahora, después que él arme el lío, después que tiene 2 semanas atacando y haciendo ese rebú, dice que debió hacer un esfuerzo de equipo. ¿Por qué no lo consultaron antes para que fuera de equipo? La opinión de los otros, la previsión de los otros, la recomendación de los otros. Ahora pide que China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido envíen barcos. Les resulta fácil enviar 1 o 2 drones, colocar una mina o lanzar un misil de corto alcance a los iraníes. Ahora eso dice Trump. Para que la hora que se esté enterando de eso. Pero yo les digo que el Ministerio de Defensa, el Pentágono, la CIA, tiene todo eso estudiado hace más de 30, 40 años. Por algo no habían hecho eso, por sabiendo que esa es la yugular del comercio internacional, el estrecho de Hormuz. Dice, Estados Unidos va a bombardear sin piedad las costas y a hundir continuamente barcos, pero eso no garantiza que Irán, como yo le dije en alguna ocasión, con un misil que ellos lancen 1 al día por ahí a un barco que se atreva a pasar y 2 o 3 drones, más uno a Israel, otro a Cuba, a Emiratos Árabes, uno allí a Omán, uno a Qatar, uno a Dubái, ya el lío está armado. Eso fue lo que debieron pensar mucho antes. Entonces, ninguno se compromete, todo el mundo está oyendo las amenazas. Alemania no participará en la confrontación contra Irán. Oye lo que dice. Precisó que Berlín espera escuchar de la parte estadounidense e israelí cuando termina la ofensiva. Los iraníes han dicho que el Golfo no está cerrado, que todo lo que ellos hacen se dirigen únicamente a bases, intereses e instalaciones militares estadounidenses. Entonces, ¿para qué se van a meter los franceses? Dicen. ¿Para qué se van a meter los alemanes, los japoneses, los surcoreanos? China, si los barcos de China están pasando. La India, si los barcos de la India están pasando. Lo único que no van a pasar por ahí, según dice los iraníes, son los americanos y los intereses en la zona. Entonces, vean ustedes lo que es que no hay ni enemigo pequeño, pero tampoco aliado pequeño que pueda ser despreciado y pateado. ¿Cómo se comportaba Trump los otros días? Yo no necesito de Inglaterra, yo no necesito de Francia, yo no necesito de Canadá, nosotros no necesitamos de nadie, nosotros necesitamos de allí. Y realmente en un mundo globalizado como este que se vive hace mucho tiempo, a pesar de todas las bla, bla, bla y bla, bla, bla,
todos nos necesitamos unos a otros. Todos nos necesitamos. Y lo que tú menos crees, lo que pasa es que porque tú no lo sepas o no te hayas preparado o no te hayas edificado, para no decir educado, no quita que la realidad sea así de obtusa. Lo que está pasando lo han estudiado los equipos de estrategia del Ministerio de Defensa, del Pentágono, de la CIA, del mundo entero, hace más de 50 años. Aquí no hay secreto, a menos que ustedes se estén encontrando con que ahora, yo no sabía, yo no pensaba, yo no contaba con eso. Debió haber contado. Una pausa, esto es Economía y Mercado.